Bienvenidos a Solidaridad Latina, estamos en un nuevo boletín informativo y esta vez para entrevistar a alguien que ya fue un valiente que creó su campaña de crowdfunding y pudo realizar este libro. Nos acompaña un chico venezolano, Anthony Fresino, que no se sometió, ¿verdad, Anthony? Justamente te atreviste a crear un proyecto y financiar este libro que hoy queremos proyectar para todos ustedes en América Latina. Bienvenido, Anthony. Muchísimas gracias por la invitación. Anthony, ¿cómo te enteraste que es un crowdfunding? Bueno, en realidad fue leyendo. Yo estaba leyendo un libro de Oppenheimer, Crear o Morir, y allí él comenta que el crowdfunding es una manera de poder desarrollar Latinoamérica, de crear en Latinoamérica. Bueno, seguí investigando y hasta ahí llegó. Una vez que yo comienzo a escribir mi libro y termino el libro y presento el manuscrito en las diferentes editoriales venezolanas y no tengo respuesta de ellas, empiezo a ver otras alternativas. Yo fui a presentar a registrar el libro en Caracas y estando en el hotel, revisando en internet, encontré un crowdfunding dedicado a obras literarias. Yo presenté mi proyecto, me aceptaron el manuscrito y me lanzaron a campaña de recaudación y de ahí empezó toda la maravilla del crowdfunding. Tú sabes que mucha gente no se atreve y queremos que nos cuentes un poquito cómo fue ese proceso. Hiciste primero una exploración por internet y luego entraste a este crowdfunding que respalda todo lo que son obras literarias, es decir, es un crowdfunding editorial. Es fácil registrarse, hacer el proceso, porque eso todo, ¿verdad?, es a través de las plataformas digitales. Y hay algunos que todavía son un poquito temerosos. ¿Cómo te sentiste tú como un joven explorador que logró crear ese proyecto? Bueno, en realidad ya desde hace mucho tiempo las aplicaciones están hechas para aprender usándolas. Es decir, tú cuando entras a Instagram no lees el manual. Cuando te dan un teléfono nuevo, no lees el manual, solamente aprendes usándolo. Así mismo aprendí yo el crowdfunding, usándolo, viendo, por supuesto, recomendaciones de la misma página para la campaña, sobre todo, porque una de las cosas más importantes en el crowdfunding, adicional de tener claro tu proyecto, es la campaña que vas a hacer para darte a conocer y que la gente te apoye en tu proyecto. Entonces yo seguí todos los pasos y gracias a Dios pude lograr la recaudación total de los fondos para poder ver el libro a nivel mundial. Para algunos que nos están viendo, quizás han llegado aquí a este boletín, un crowdfunding es un fondo colectivo, es decir, todos apoyan el proyecto que tú estás realizando. Cuando Anthony nos está contando esta historia, Anthony, entonces tú creaste el proyecto. Como dices tú, hay que hacer una campaña. ¿En qué consistió esa campaña? ¿Cómo te moviste para realizar esa campaña? Bueno, yo comencé a través de las redes sociales primeramente y bueno, el crecimiento en espiral. Yo siempre digo que las personas que tenemos a nuestro alrededor, nuestra familia, amigos, son los que más nos pueden ayudar. Allí yo comencé y crecí en espiral, es decir, que todos fueran corriendo la voz por las redes sociales. Y bueno, realicé también una exitosa gira de medio acá en Miami, donde pude darme a conocer con venezolanos afuera, en el exterior. Es que básicamente entonces te apoyaron en la producción de este libro tus paisanos venezolanos, pero que están en distintos lugares de Latinoamérica y muy particularmente aquí en los Estados Unidos. Sí, correcto. Fueron la mayoría porque la recaudación, esta editorial es española, la recaudación era en euros y bueno, los que me pudieron apoyar la gran mayoría que me apoyó fueron venezolanos en el extranjero. Ya para ir cerrando, generalmente en los crowdfunding tú te pones una meta, es decir, pudiste haber pedido 5.000 euros. Tú los pediste, la lograste, la superaste, cuéntanos un poquito esa fase. Bueno, este es el crowdfunding tradicional, pero como este es un crowdfunding dedicado a la editorial, a editor de libros, ellos ya saben cuánto se necesita, después de leer el manuscrito, cuánto se necesita para la publicación del mismo. Entonces, ellos me colocaron un monto de 4.200 euros para poder recaudarlo en 2 meses. Gracias a la campaña, que en mucho de esa campaña me ayudaron ellos, o sea, dándome la información de lo que tenía que hacer. Yo pude recaudar los fondos en menos de un mes, o sea, a la mitad del tiempo que establecido. Exactamente. O sea, que eres una persona que tiene bastantes seguidores. Ese efecto espiral fue más bien como huracán, ¿no? Bueno, fue bastante efectivo. Soy bastante insistente. Ah, eso es importante. Tips que puedes recomendar a todas esas personas que sean jóvenes como tú, gente de fundaciones que quieren llevar a cabo proyectos en toda Latinoamérica y jóvenes universitarios y profesores que tienen muchos proyectos
allí guardados y que a través de un crowdfunding puedan desarrollar para hacer esos cambios positivos en América Latina. Bueno, sé que muchos de ustedes se van a sentir identificados con lo que voy a decir, porque en ese momento que yo terminé mi libro, que es como si fuera un proyecto empresarial, un proyecto para la comunidad, es muy similares. Cuando uno está en eso, uno sabe y está seguro que va a tener éxito y está ansioso por comenzar, pero ahí está la limitante de los recursos. Cuando tú empiezas a hacer la campaña de crowdfunding y sabes que vas a recaudar los fondos, no vas a parar por toda la emoción que vas a sentir por ver materializado tu proyecto, como yo lo hice con el DAE. Bueno, muchísimas gracias, Anthony. Y a ustedes estén pendientes siempre de nuestros boletines informativos. Recuerden que esto es Solidaridad Latina, tu impulsadora de sueños, un nuevo crowdfunding para América Latina.